Los movimientos separatistas de minorías étnicas, principalmente de parte de los osetios y los abjasios, exigieron un reconocimiento más pleno en el nuevo orden de principios de la década de 1990. Afirmando sus prerrogativas nacionales recién adquiridas, Georgia respondió con intentos militares de frenar el separatismo por la fuerza. El 5 de enero de 1991, la Guardia Nacional de Georgia entró en Tskhinvali, la capital de Osetia del Sur, y estallaron enfrentamientos en la ciudad y sus alrededores. El conflicto entre Georgia y Osetia fue la primera gran crisis a la que se enfrentó el gobierno de Gamsakhuria. En el momento de la disolución de la URSS, el gobierno de los Estados Unidos reconoció como legítimas las fronteras de los países que existieron antes del Pacto Molotov-Ribbentrop de 1933. El gobierno de Franklin D. Roosevelt estableció relaciones diplomáticas con el Kremlin a finales de ese año. Debido a esto, la administración de George W. Bush apoyó abiertamente la secesión de las RSS del Báltico, pero consideró las cuestiones relacionadas con la independencia y los conflictos territoriales de Georgia, Armenia, Azerbaiyán y el resto del Transcáucaso, que eran una parte integral de las fronteras internacionales de la URSS inalteradas desde la década de 1920, como asuntos internos soviéticos. La oposición contra el gobierno autoritario de Zviad Gamsakhuria provocó una aguda disputa política, que pronto se tornó violenta en el otoño de 1991. Tras la dispersión policial de una gran manifestación de oposición en Tbilisi el 2 de septiembre, varios líderes de la oposición fueron arrestados y sus oficinas allanadas y periódicos a favor de la oposición fueron cerrados. La Guardia Nacional de Georgia, la principal fuerza paramilitar del país, se dividió en dos facciones, pro y anti-Gamsakhuria. Otra poderosa organización paramilitar, Kedrioni, dirigida por Java Oseliani, también se puso del lado de la oposición. Las manifestaciones y la construcción de barricadas marcaron los próximos 3 meses. El 22 de septiembre se produjeron las primeras víctimas mortales en Tbilisi. El 24 de septiembre se declaró el estado de emergencia en Tbilisi. El 4 de octubre, grupos anti-Gamsakhuria atacaron a los partidarios de Gamsakhuria. Un partidario del presidente fue asesinado. A fines de octubre de 1991, la mayoría de los líderes del opositor Partido Nacional Democrático, NDP, encabezado por Giorgi Chanturia, habían sido arrestados. Se produjo un enfrentamiento cuando los partidarios armados del ex líder de la Guardia Nacional, Tengiz Kitovani, se retiraron a las afueras de Tbilisi, donde permanecieron hasta finales de diciembre de 1991. Entonces, la lucha por el poder se intensificó. La oposición afirmó que el presidente Gamsakhuria no había dejado ninguna posibilidad de solucionar pacíficamente la crisis.